Bienvenidos a este ciclo de conversaciones con Joseba del Carmen, Sara Romero, donde vamos a debatir, comentar, poner en común y generar soluciones en torno a empresas, deporte, equipos, personas. Lo que vamos a hacer es enfocar desde dónde nos estamos encontrando una serie de retos fundamentales hacia futuro y de problemas que atraemos desde detrás en los equipos, en las organizaciones, en las personas, y cómo lo abordamos desde una visión, ¿verdad? Joseba, mucho más global, diferente, disruptiva, tremendamente disruptiva, desde esta manera tan nueva de abordar las cosas con Soma Empresas, encontrando todo aquello que se nos repite, teniendo en cuenta las emociones, teniendo en cuenta el motor que son las personas en las organizaciones y la palanca positiva o negativa que resultan las personas, sus emociones, sus programaciones, sus creencias, sus limitaciones, sus miedos. Tenemos que contar con todo esto. Es algo que tal vez no hemos hablado históricamente de este concepto dentro de las organizaciones, pero queremos llevarte a que lo veas mucho más como un equipo deportivo. Una organización es un equipo, siente, potencia o frena sus resultados en función de la cohesión del equipo o la falta de cohesión del equipo, ¿verdad? Ahí Joseba tiene mucho que contarnos, ¿verdad? Y tu experiencia importante en todo esto. Y vamos a asimilar toda esta información porque creo que te va a abrir la mente, te va a hacer ver las cosas desde otro lugar, y solamente desde nuevos lugares vamos a tener la posibilidad de ver soluciones creativas donde solo veíamos problemas. Quería presentar en primer lugar a Joseba del Carmen, que nos cuente cómo ha llegado hasta aquí, hasta este lugar de su vida, donde integra, ¿verdad?, como las personas y las organizaciones de una manera diferente a como lo hemos concebido hasta ahora. Pues sí, efectivamente. Pues nada, bienvenidos a todos y bueno, pues estoy aquí, me llamo Joseba del Carmen, soy coach deportivo, ejecutivo y de empresas. La confluencia entre mi vida personal y mi vida profesional está más unida que nunca en estos momentos. Creo que con el paso de los años cada uno va viviendo experiencias que le van enriqueciendo, pero no sabe con qué final, no sabe con qué sentido. Y ahora es cuando ese sentido está dando su resultado. Bueno, pues al final vengo del deporte profesional, he sido deportista profesional, he sido jugador de baloncesto, he sido también jugador de golf profesional, empresario, pero sobre todo una época de mi vida en la cual me dediqué a la desactivación de explosivos en la Policía Autónoma Vasca. Estuve durante 14 años trabajando con esa parte de la historia que nos ha afectado a todos, de que es el terrorismo, pero bueno, desde una forma pues más directa, ¿no?, desactivando los artefactos y trabajando en el día a día pues con ese terror. Eso me ha ayudado a muchas herramientas, muchas formas de ver las cosas. Para ello tuvo que tener un periodo de reflexión en el cual pues bueno, me fui a vivir a un monte, me recluí tranquilamente en un retiro de unos 4 años, en el cual pues bueno, no sabía yo realmente a qué iba, porque no tenía ni idea en ese momento, pero con el paso de los días fui viendo cosas sin saber lo que me venía después, sin saber lo que había detrás, pero confiando de forma interna en cómo yo lo veía. Y desde ahí pues bueno, comencé a construir en el deporte, poder acompañar a personas en el deporte, a equipos, luego en las empresas, ¿vale? Y hoy en día pues bueno, pues trabajo con deportistas de alto rendimiento como Jon Rahm, como el equipo Movistar de ciclismo, y luego empresas multinacionales como Daikin, como Mercedes-Benz, en el cual pues bueno, pues les aporto pues esa confluencia entre la parte más profesional y la parte más personal, y sobre todo dando solución a un montón de cosas que creo que hoy vamos a tratar aquí juntos. Efectivamente, gracias Joseba. Efectivamente creo que hay un momento en el que todo el mundo hacemos este camino, este viaje del héroe, donde se tiene que producir la transformación para que seamos capaces de
de aportar algo realmente con sentido, ¿no? Yo me presento, soy Sara Romero, soy la creadora del método SOMA, que es una técnica de reprogramación de la mente rápida, yo diría ultra rápida, revolucionaria y desde luego muy diferente a todo lo que conocía hasta entonces y bueno, todo lo que de momento conocemos. Mi camino hasta aquí ha sido también para mí misma sorprendente porque no me esperaba, nunca imaginé que estaría en este lugar. Yo soy economista, los dos somos economistas, ¿verdad? Yo soy economista, me formé en España y en Alemania y empecé mi vida profesional en el sector financiero, es decir, nada que ver con donde estoy ahora. He trabajado en marketing, en City Marketing, y luego desarrollé mi propia empresa, consultoría de marketing estratégico y de comunicación, grandes proyectos con empresas pues del IBEX 35, incluso con equipos, ¿no? Con el Real Madrid, con Telefónica, con la Cámara de Comercio y he sido también formadora en los másters de marketing. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues igual un poco que te ha pasado a ti, ¿no? Llegó un momento en que yo sentía que faltaban cosas en mi vida, que estaba desequilibrada, profundamente desequilibrada, que lo profesional estaba en la cima de la montaña, pero que lo personal se estaba quedando muy atrás y bueno, y como la vida es sabia, a mí me vino a parar con unas migrañas muy incapacitantes, que yo creo que fueron la culminación de un proceso personal de muchas cuestiones, de muchas dudas, de mucho poner y probar y de mucho buscar. Y en ese tiempo, que fueron 40 días, a mí me resulta siempre muy significativo porque 40 días pasados en mayor parte en oscuridad, porque no podía soportar salir fuera, me dio mucho tiempo a poner, ¿no? A conectar los puntos, a darme cuenta cómo a lo largo de mi vida se habían ido repitiendo siempre los mismos patrones, habían ocurrido las mismas cosas una y otra vez, y a empezar a ver esto como una programación. Y bueno, pues a darme cuenta que todo tenía una base emocional, y creo que esto es fundamental y es un punto siempre de encuentro que tenemos, Joseba y yo, es que todo tiene siempre una base emocional, y bueno, y a darme cuenta que había una manera fácil, rápida y muy eficaz de deshacernos de todo esto y ponernos en funcionamiento realmente a juegos mucho más interesantes. Yo a lo largo de los siguientes años, la verdad que lo fui desarrollando. Yo decía que tenía una doble vida, ¿no? Seguía con mi vida profesional, con mi carrera funcionando y como una persona conocida en otras áreas, y desarrollando esto por otro lado con muchos pacientes, con mucha experimentación, hasta que empecé a ver que bueno, no solamente venía personas con problemas muy graves, con enfermedades complicadas que se mejoraban, sino que las personas que estaban bien, el siguiente nivel era increíble. O sea, ahí ya es cuando estábamos hablando de lo maravilloso que es el ser humano, de las posibilidades increíbles que tenemos, que no las conocemos. Y como tú, además, pues he tenido la oportunidad de luego trabajar con talentos deportivos que es increíble. O sea, es que haces una sesión y un récord mundial, que luego hay que continuar, ¿verdad? Pero es increíble este estado de revolución. Y esto al final me llevó por coherencia a dedicarle la mayor parte de mi vida a este proyecto. Creo que la maternidad fue también un paso que me hizo muy responsable de decir, bueno, creo que tenemos que dar herramientas a las personas para que se ocupen de sí mismos, de sus familias, de sus vidas. Y el siguiente paso lógico, ya es donde creo que conecta todo, fue darnos cuenta que al final toda mi historia y mi experiencia profesional como consultora asesorando empresas se unía de pronto con toda mi experiencia en lo personal, porque al fin y al cabo las empresas están hechas de personas, y ahí es donde empiezas a darte cuenta que si quieres una gran revolución tenemos que unir ambas cosas. Y de la misma manera que yo siempre digo que no estamos divididos, ¿no? Cuerpo por un lado, mente por otro lado, emociones por otro lado, sino que todo es uno. Lo mismo en nuestra vida personal, nuestra vida profesional es uno, y por lo tanto creo que tenemos que darle cabida, ¿verdad? Y sentido a todo esto y realizarnos en todas las partes de nuestra vida, en lo profesional, ese mismo conocimiento llevarlo a lo personal y viceversa. Y de esto, ¿no? Creo que es de lo que vamos a hablar largo y tendido hoy con Joseba, que además es un maestro en todas estas cosas.
Y me gustaría ir lanzando, si te parece, puntos en los que yo creo que este doble enfoque, es decir, vamos a enfocar todo desde el punto de vista personas, equipos. Y a mí me gusta mucho la manera en que tú lo enmarcas todo, ¿no? Equipos no considerados como un equipo empresa, porque además, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en este país a veces la empresa se siente un poco como... Hay una idea un poco equivocada al respecto, ¿verdad? No se siente como el equipo del que soy parte y donde hay una simbiosis, sino se siente como todavía una jerarquía que me va a explotar o que me toma algo de mí. Entonces yo creo que es el primer punto que deberíamos a lo mejor de enfocar desde donde nosotros vemos la empresa. Pues sí, la verdad es que ha habido una cultura de no aunar, de no hacer uno a todo el mundo, todos los integrantes de un equipo. Al final muchas personas se juntan para hacer algo, ¿no? Pero eso no significa que sea un equipo. Correcto. Tiene que haber un sentido, tiene que haber un objetivo, tiene que haber más elementos que vamos a comentar hoy, pero lo importante es dar cabida a que esa cultura está cambiando, de que hay personas que se sienten separadas de ese equipo, de esas empresas, y al final es algo que que en los equipos deportivos no sucede. Lo que pasa es que, claro, el equipo deportivo se vería muy rápidamente que una persona no está ayudando a ese equipo, y en cambio en la empresa es más complicado verlo. Entonces ese enfoque del deporte es lo que me está ayudando mucho a que hay que atender a todos tus jugadores, hay que atender a todos tus empleados, a todas las personas que están en tu Correcto. Tiene que estar todo el mundo colocado en el lugar en el que va a sacar su mejor versión y va a ser realmente satisfactorio tanto para él como para el equipo, ¿verdad? Y luego, como tú dices, es que esta sensación de somos equipo en el deporte se ve mucho porque la emoción está más alta. Entonces, también hay una apuesta por vamos a utilizar el recurso de la emoción en el mundo de la empresa, porque entonces generaremos más este sentimiento de equipo. Es lo que nos conecta. Exacto. La emoción es lo que nos conecta dentro de un equipo, nos conecta de forma invisible a todo, a cómo reaccionamos, a cómo lo sentimos, a cómo nos ayudamos, a cómo percibimos a los demás. Entonces no podemos entender que las emociones son lo que nos conecta a todos. Por eso, si alguien está desconectado, algo está pasando. Entonces tenemos que ser responsables, y sobre todo las personas que son responsables de equipos, de empresas, de que tienen que ver qué está sucediendo. Hay personas que están sufriendo, hay personas que, por supuesto, que tendrán que tener su responsabilidad sobre sus propias emociones, por supuesto, Claro. que claro, la empresa no puede ser, o un director o un entrenador no es responsable de las emociones de un jugador, Claro. pero sí de que tenga el entorno adecuado para que esa persona pueda empezar a sostener sus propias emociones. Claro, y al hilo de esto me gustaría lanzar el primer punto que creo que tenemos que debatir, la comunicación en la empresa. Porque efectivamente, como tú dices, la comunicación se deriva mucho de hechos, actos, ponme al día, dame información, pero dar información no es comunicar. No. Comunicar es transmitir muchas más cosas. Yo siempre digo que la comunicación es el aceitito que hace que luego se limiten y se eliminen estas fricciones. Sí, y tú de esto también sabes. La verdad es que yo creo que hemos empezado más por el tema más bueno, vamos más a poniendo en el lugar. Pero sobre todo el que une todo lo que podemos hacer después. Por eso yo creo que es muy importante empezar desde ahora. Para mí la comunicación es básica. O sea, en mi experiencia en empresas, vengo de transformar la comunicación en empresas, sobre todo porque la cultura de la comunicación muchas veces ha sido de arriba hacia abajo, todo orden, mando, autoridad. Al final un poco no ha habido esa comunicación empática, esa comunicación emocional, esa conexión con la comunicación, porque al final la comunicación está muy bien el mensaje, pero hay mucho más detrás de todo lo que estamos diciendo. ¿Vale? Está lo que yo creo sobre esa persona, sobre la organización, sobre la cultura, está la emoción con la que yo vivo, es el día a día de mi vida y de la vida de la organización. Entonces, hay muchos elementos dentro de la comunicación, que es efectivamente el mensaje, la información, que se da a veces o que no se da, claramente. Luego está todo lo que son los programas que tú bien trabajas y que trabajamos, de los programas que existen en una cultura de una empresa, y luego eso lo sustenta que toda la emocionalidad, ¿vale? La emoción.
Entonces, claro, tenemos que tener tenemos que saber, como un cocinero sabe mezclar los ingredientes, lo más importante que es saber mezclar las emociones, qué emoción, qué programa, qué información es necesaria que sepan. Ahí tenemos que ser un poco alquimistas, ¿no? Alquimistas, correcto, ¿vale? Pues para poder gestionar esa confluencia de personas, ¿no? Correcto. Fíjate, nosotros venimos ahora de trazar en un cliente, después de haber hecho un Soma Empresas, su línea de comunicación a futuro. Iniciamos comunicación externa porque ellos ante una crisis se cerraron, no dieron ninguna comunicación. Y yo les explicaba que es que las empresas son como las personas, primero, ¿no? Primero lo interno y luego lo externo, es decir, primero la comunicación interna y que todo el mundo dentro se sienta que son los primeros en saber, que no se enteran por fuera lo que está planificando la empresa, que no hay corrillos, que no hay, ¿verdad? Que no hay tantas, que los premios no son solo de los de arriba, que son de todos, fíjate qué maneras de comunicación no verbal, ¿no? Yo les decía, mirad, todos estos premios que habéis recibido, todos estos galardones, en vez en el despacho del presidente que estén a la entrada, claro, para que todo el mundo cuando entre a trabajar los sienta suyos. Esto es comunicación no verbal, ¿correcto? Es un pequeño acto que transforma el sentido de pertenencia y es comunicación no verbal. Y ahora que estamos además simplificando tanto las cosas, las vías siguen siendo a veces, ¿verdad?, como muy antiguas. La newsletter de la empresa, por Dios de los pordioses. Estamos, creo que se puede abrir una línea de WhatsApp o un grupo de lo que sea, o un grupo, o incluso equipos más heterogéneos de trabajo. En este tema es que yo creo que la comunicación se tiene que poner en el centro. Pero la verdad, la emocional, lo que tú dices, sin tenerle miedo a la parte emocional. Efectivamente, sin tenerle miedo a la parte emocional. A la parte emocional, al sentir, al decir, oye, sentimos miedo, rabia, al final tenemos que saber entender que es normal, que tenemos que pasar por esas emociones, claro, hay que transitarlas y que no podemos, muchas veces, pues suelo poner el ejemplo de que es como jugar un partido sin querer jugar el del minuto 10 al 20. No, es que tenemos que jugar todos los minutos. Claro. Y en una emoción pasa lo mismo. No puedo decir, no quiero vivirla. No, es que la tienes que sentir. Muy bien. No puedes, del 10 al 15 no quiero jugar. Es que tienes que jugar, tienes que vivirlo. Entonces aquí no puedes negociar, ahora no lo siento. Y sobre todo darle tiempo. Lo que pasa es que, claro, eso es una educación, eso es la educación en inteligencia emocional, que tan importante y que ya lleva años ya. Lo que pasa es que hay que seguir. Sí. Es un entrenamiento continuo. Por eso la comunicación para mí es un elemento primordial en las organizaciones, al cual hay que dedicarle mucho tiempo para ver realmente si está dando sus frutos y haciendo que el resto de cosas que vamos a explicar en un rato, tengan sentido, ¿vale? Y lleguen a todos. Correcto, a todos. Efectivamente, es como digo, el aceite que tiene que estar en todo y haciéndolo como mucho más sencillo. Y además es muy curioso, pero yo siempre digo, si quieres testar una noticia, como va a hacer la opinión pública, téstala siempre primero dentro de la empresa. Claro. Tal cual se reciba, se va a recibir fuera. Claro. Entonces cambia la manera en que se recibe dentro y cambiarás la manera en que se recibe fuera. Mira, una cosa muy importante que me ha pasado hace poco en una empresa, trabajando en la comunicación, les explicaba que la importancia de la comunicación no es en lo que emito, también tengo que saber que se ha recibido. Correcto. La responsabilidad no está en que yo digo lo que quiero o lo expreso. No, es que me puedo expresar, pero tengo que saber que ese mensaje te ha llegado. Claro. Esa es mi responsabilidad. No está en decir lo que quiero, reclamar lo que quiero, pedirlo de una u otra manera, que eso habría que trabajarlo, ¿vale? Con una comunicación asertiva, sabiendo pedir y sabiendo construir esa comunicación. Está en el saber que ese mensaje ha llegado tal cual yo quería que llegase. Correcto, efectivamente, ese aspecto es fundamental. Creo que por eso es muy importante el bidireccional, ¿no? Y de ahí venía el tema de probar primero ¿no? dentro de la empresa, lanza una noticia y escucha lo que viene de vuelta, porque eso va a ser luego la opinión pública. O sea, porque si lo comunicas de otra manera, escucharás otra cosa. Esto es una danza y se nos olvida la parte de lo que viene de vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Así que vamos a pasar al segundo tema que también me parece muy importante, el tema de roles y funciones. Lo importante que es estar en su lugar, ocupando su lugar y ejerciendo su lugar. Y que cuando estamos, ¿verdad?, con el pie cambiado, en el rol equivocado, las cosas no funcionan. Exacto, desafina la orquesta. Totalmente.
al igual que una orquesta, un equipo de fútbol, de cualquier deporte, ¿vale? Cuando tú llegas a un equipo deportivo, pues bueno, te explican las normas, las reglas, te enseñan a jugar, te dicen las posiciones, ¿vale? Eso pasa en las empresas, nos explican cuáles son las normas de esta empresa, dónde están las funciones, qué funciones tengo, qué roles tengo. Claro. Claramente, yo suelo trabajar con, hay unos roles casi inconscientes de formas de ser, ¿vale? Hay unos roles de personalidad dentro de un equipo. Está el impulsor, está el coordinador, está el especialista, está el que finaliza, pues como en el fútbol, ¿no? Está el portero, está el defensa, el medio y el delantero, ¿no? Pues en la empresa pasa lo mismo con las formas un poco de ser y de comportarse. Y a mí me gusta asimilarlo así porque al final es como decir, yo puedo ser portero, ¿vale? Cuando yo era pequeño, me acuerdo que cuando estábamos en el equipo y venía alguien a jugar, le decíamos, bueno, como nos falta el lateral derecho, pues tú juega de lateral derecho. Entonces al final llegamos a las organizaciones y vemos lo que hay y nos colocamos o nos colocan, pero también en la personalidad. Correcto, nos vaya bien o nos vaya mal. Efectivamente, pero lo bueno es que cada uno tiene que ir colocándose dentro de una organización, sabiendo cómo es cada uno y qué es lo que realmente él puede aportar. Claro. No solo quedándose con lo que no, tú eres así o queremos que te comportes de esta forma y ahí te quedas. Sí, o este es tu puesto y punto. Mira, desde Soma Empresas hablamos mucho de este concepto de la contratación silenciosa, que quiere decir encontrar los activos dentro de la empresa que realmente pueden crecer a otro rol, a otra posición y hacerlos crecer, encontrar ese potencial y hacerlo crecer. Y eso es, claro, es una contratación silenciosa porque has contratado dentro de tu propia empresa. Sí. Qué maravilloso es eso, qué fantástico este concepto y qué poco se usa. Joder, ya te digo, yo a veces suelo llamarle también los líderes dormidos, ¿no? Sí, la gente que está ahí como dormida, que tiene un potencial tremendo y que dices, pero sí, pero habla, que te van a escuchar. No, ¿cómo que no? Por supuesto. Claro. Al final, esos roles, al final uno llega a una organización o llega a un equipo, a un sistema, a un equipo y bueno, pues por supuesto que cuando llegas te adaptas, estás todavía adaptándote a todo, pero una vez que uno tiene ya conocimiento de cómo es ese entorno, puede crecer. Por eso la responsabilidad de cada uno está en aportar valor, en crecer uno mismo, pero eso también hay que fomentarlo, hay que pinchar a veces un poco pues, para que la gente crezca y salga de su zona de confort y no, yo estoy bien aquí cómodo y me da igual. No, a ver, yo muchas veces, hace poco hablando en una empresa, les hablaba que eran un poco conformistas. Ya, yo sé, pero bueno, no, sois conformistas. Al final tenemos que aspirar a ser mejores, a que seamos el mejor equipo, a que luchemos, a que consigamos muchísimas más cosas. Al final estamos compitiendo. Una empresa nace para entrar en el mercado, para aportar, por supuesto, pero también para mantenerse en el tiempo. Y para mantenerse en el tiempo tiene hay que ganar, económicamente tiene que ser rentable, rentabilidad, productividad. Entonces no solo es lo que aporta, también es que tiene que mantenerse en el tiempo. Claro, mira, ahí has enlazado justo con el tercer punto, liderazgo y empoderamiento personal, importantísimo. Y además creo que es muy interesante verlo, porque creo que este es el gran talón de Aquiles de todo emprendedor que va creciendo empresa, ¿verdad? Así, o sea, ha estado jugando en todos en todas las posiciones, en todos los roles, y de pronto llega un equipo y tiene que saber ubicar, tiene que saber empoderarse y liderar. Y empoderarse y liderar es, yo creo que ser capaz de inspirar a los demás a tu visión, hacer que todos tengan, ¿verdad?, la misma visión. Y de nuevo esta línea de equipo es muy importante. Y reconóceme que es que en España pensamos, sí, claro, para que la empresa gane más, pues sí, claro, no sé qué. Qué pena que nos falte este sentido de pertenencia o de sentirse orgulloso o de decir, no, es que somos los número uno de nuestro mercado. Es que no lideramos un mercado. Es que no estamos hablando, obviamente la supervivencia es fundamental y lo va a seguir siendo porque depende el pan de nuestros hijos, ¿no? Claro. Pero además de eso, si seguimos subiendo un poquito más en nuestro nivel de lo que esperamos de la vida, queremos ganar en este juego, queremos estar en empresas líderes donde nosotros además también ejerzamos nuestro liderazgo personal y profesional. Efectivamente, el liderazgo yo a veces, sobre todo cuando trabajo con emprendedores, que al final yo también he sido emprendedor y he empezado y
al final, como tú bien dices, pues bueno, aportas a todo y haces todo tipo de roles, luego vas responsabilizando, lo vas delegando, pero vas haciendo líderes, ¿vale? Vas haciendo líderes, el hecho de que hay que empoderar a las personas, hay que darles el poder y la responsabilidad, sobre todo pues porque al final yo trabajo mucho desde la autorresponsabilidad, tanto a nivel emocional, como a nivel de acciones, como a nivel de tareas, como a nivel de gestión, incluso a nivel de visión de futuro también. Pues porque al final yo te puedo tener una visión, pero hay elementos dentro de un equipo que me pueden dar respuesta a cosas que yo no veo. Correcto. El caso fue el de un entrenador con el cual he trabajado muchos años y en los equipos de fútbol, en el cual encontramos la solución a una situación a través de preguntar a los jugadores. Por supuesto, la comunicación fue de nuevo. Impresionante, claro, como vamos a preguntar, vamos a darles el poder, venga, a ver, ¿tú qué harías en esta situación? Y de repente nos empezaron a venir respuestas y soluciones que, joder, fíjate, no nos hubiésemos igual planteado tener estas soluciones, pero si ellos lo ven, ¿por qué no lo voy a ver yo? Entonces, claro, al final el equipo te da muchísimo más visión en muchos aspectos. Entonces, no pensemos que uno pierde el liderazgo porque deja de tener visión de su negocio o de esto. No, se va a hacer más grande, mucho más grande. Entonces, al final, yo lo que quiero es aportar, seguir creciendo yo como persona, por eso el liderazgo tiene que ser un poco por supuesto que cada uno tenemos nuestras cosas y tenemos que seguir trabajándolas. Y es necesario encontrarlas para seguir avanzando, pero siendo muy responsables. Sobre todo que el liderazgo, estarás de acuerdo conmigo, que desliguemos yo lidero, yo digo lo que se hace. No. Yo lidero y marco el tono y marco la dirección, ¿no? Como no sé, como en un barco, pues uno va a poner el rumbo, pero luego en el día a día tomará cada una de las decisiones con el rumbo claro. O sea, si el liderazgo es correcto, las cosas están claras. Muchas decisiones las puede tomar otra gente porque viste la misma camiseta, porque tiene los mismos objetivos y porque lo va a entender igual. Y eso permite a la vez liderazgos en cada una de las áreas. Mira, el ejemplo que acabas de decir lo puse ayer. Sí. La verdad es que me ha encantado que digo, fíjate, es que me va a dar las mentes conectadas. Le puse un ejemplo a un directivo. Le dije, imagínate que tenemos un barco que salimos de las Canarias y nos dirigimos a Buenos Aires. Entonces tú claramente coges el barco, sueltas amarras, pones el timón y ya los diriges y ya está. Y ya no cambias más de idea, o sea, esa decisión ya es inamovible, o ya tu liderazgo es, vamos hacia allá. ¿Vas a llegar allí? Y me decía, no, por supuesto que no llegas, por supuesto, claramente, ¿por qué? Porque las mareas, las olas, el viento pueden suceder, recalculando constantemente. Entonces, que un líder vaya adaptándose a lo que vaya pasando y que sus decisiones tengan que ser a veces no contrarias, pero a veces un poco diferentes a las que había tomado al principio, hay que normalizar. Correcto. Normalizar esa forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque al final hay que adaptarse a todas las circunstancias que van llegando. Y sobre todo hoy en día, con la globalización, que nos influye cosas, cualquier cosa que suceda en otra parte del mundo está afectando a una empresa pequeñita de una localidad. Entonces, lo importante que es que recalcular constantemente el timón, ¿vale? Y eso es un liderazgo, y muchas veces, oye, no vemos todo, y por eso también los demás tienen esa función. Efectivamente. Y enlazamos con el siguiente tema, resistencia al cambio de los procesos, procedimientos, conductas de la cultura, ¿verdad? En ese recalibrar y en ese adaptarse al cambio, a veces fracasamos como empresa, como organización, como equipo, ¿no? Hay demasiadas cosas en las que estamos anclados, hay demasiadas puestos cómodos o incómodos, y nos hemos hecho también muy afines a la incomodidad. Pero lo cierto es que tenemos en las organizaciones una enorme resistencia al cambio. Preferimos, como yo siempre digo, a veces la piedra en el zapato que pararnos a quitárnosla, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo desde Soma Empresas lo veo muchísimo. O sea, una de las cosas que siempre trabajamos es la resistencia al cambio, el miedo al cambio. Pero el miedo al cambio es el que te hace fracasar, porque la vida es cambio y el reto continuo al que estamos sometidos implica la necesidad de cambio. Es lo único, como tú bien dices, que la vida es cambio y no podemos dejar de cambiar y de evolucionar
Está claro que tenemos que ir evolucionando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Eso ya lo dijo Einstein y a mí es una cosa que me encantó siempre. Es decir, si haces lo mismo te va a pasar lo mismo. Entonces vamos a hacer algo diferente. Por supuesto que hay veces que me gusta dar un tiempo a mis acciones, en el sentido de que igual con una determinada disciplina y sobre todo con constancia acabas llegando, ¿no? Porque al final requiere un tiempo, un proceso requiere un tiempo, porque no soy de las personas que quiere estar cambiando constantemente, sino me gusta dar un tiempo, sobre todo porque en ese tiempo voy a aprender de cara al futuro, ¿vale? Con esos errores y con esas... Pero sobre todo la resistencia, cuando hablabas de la resistencia al cambio, tenemos una resistencia natural, o sea, eso es lo más importante, la tenemos todos, es algo que es innato a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, claro, ahí es cuestión de vencerla, saber cómo nosotros nos resistimos, qué quejas. Aquí vienen un poquitín también las toxicidades, ¿vale? El hecho de ser tóxicos. ¿Por qué? Porque al final la queja, la justificación, el no hacerse responsable, claro, significa que estoy intentando que los demás hagan, que los demás sean responsables de lo que yo tengo que hacer. Y eso no es justo. Mira, si te das cuenta, como decíamos antes, las organizaciones son personas en versión grande, ¿no? Entonces, cuando uno tiene también sus anclajes y sus miedos y me resisto, pongo excusas, me pongo en el papel de víctima, es que las cosas me pasan y yo no puedo hacer nada, esto sumado se convierte en una organización que también es así, victimista, que, ¿verdad? La misma programación, que se siente que las cosas le pasan y no pueden hacer nada, entonces de ahí hay que salir. Esto hay que reprogramarlo. Yo muchas veces el cambio de cultura empresarial lo entiendo en torno a eso. No deshacerte de lo que eres, porque eso no, o sea, tu esencia tiene que crecer, pero sí madurar a las siguientes cosas. Requiere tiempo, obviamente, pero sobre todo requiere una actitud de entender en todo momento que la parálisis, no, o sea, te va a pasar todo el mundo por la derecha, no va a ocurrir nada, y la parálisis profesional es la parálisis personal también, o sea, todo va a terminar viéndose afectado, ¿no? Por este miedo a... Entonces creo que el miedo es el gran, de verdad, es el gran cáncer del siglo XXI a nivel empresarial. Sí, sobre todo porque en esa parálisis que tú estás comentando, Sara, yo suelo analizar si la parálisis es porque ha habido un shock de un cambio muy impactante, que es cuando realmente una persona se queda en shock porque el cambio está adecuándose a una nueva situación de cambio y requiere un tiempo, o porque se está aislando. Entonces yo suelo ver esa parálisis en esos dos. Puede ser que estás bien, estás creciendo, necesitas tu tiempo y tu espacio, o te estás aislando porque bueno, no quieres que la marea te lleve. Muy bien, ese punto creo que es fundamental, porque además he tratado un caso en un Soma Empresas que efectivamente hubo un shock importante y además es que algunas de las personas del staff directivo lo vivieron incluso físicamente, con gastritis, con problemas varios de salud y efectivamente este golpe, que además bueno, pues con un problema hasta en tribunales, que luego se ha resuelto afortunadamente muy bien, estaba afectando a toda la organización, es decir, se estaban parando, habían cogido miedo por un golpe. Y efectivamente ahí hay que desbloquear, quitar el shock, el estrés postraumático, soltar aquello y permitir que la organización siga creciendo, una vez como las personas, exactamente igual que las personas. Y luego hay otros formatos que, como tú dices, este conformismo, ¿no? Como esta gente que dice, es que os estáis quedando con poco, ¿no? No salís a jugar, salís a no perder, no bajar de primera, básicamente. Entonces, claro, eso obviamente no tiene fuerza, ¿no? Va perdiendo vida. Yo creo que ahí empieza a faltar el impulso y la motivación de querer ganar. Sí, por eso también el empoderamiento, ¿no? El saber empoderarnos nosotros mismos, el saber que el valor lo tenemos nosotros independientemente del resultado o de lo que obtengamos o lo que los demás vean en nosotros. ¿Vale? Yo al final es muy importante también que cada uno sepa exactamente de dónde está cogiendo esa valoración, si la valoración es externa, si es una valoración interna, y es importante que desde fuera te digan cómo lo están viendo, pero que no determine cómo tú te ves a ti mismo.
¿vale? Pero al final es muy importante, por eso lo que tú estabas diciendo, ¿no? El tema de los programas, de ver cómo las organizaciones tienen esos caminos, hay veces que bueno, de cómo valoran las cosas, ¿no? De cómo celebran las cosas, que es importante, ¿no? Y que al final es básico, pues, para que las personas de esa organización sientan que es suyo, que es su vida, que su trabajo es una parte de su vida y que es una plataforma para seguir creciendo. Yo cuando trabajo con los empresarios o trabajo con los directivos, yo aprovecho mucho todo lo que es su trabajo para trabajar la parte personal. ¿Por qué? Porque al final somos las 24 horas del día. Somos uno. Yo siempre digo que somos uno, no estamos divididos. No estamos. Ahora me quito un sombrero y me pongo otro. No, soy la misma persona. Correcto. Con diferentes personajes a veces, claramente, que uso personajes o roles o funciones para... Sí, pero personajes que te pueden lastrar el resto de áreas de tu vida, sí estamos... en esa parte la verdad es que estamos completamente de acuerdo y además es verdad que ahora las personas dentro de las organizaciones están siempre mirando afuera. Entonces es un reto de la organización. Sí, y ahí eso enlaza con la claridad de objetivos. Falta claridad, falta ilusionar y falta hacer ver, como decía, sacar toda esta historia de simplemente numérica, que también, obviamente también, porque sin eso no funcionamos, y tener unos objetivos mucho más apetecibles, ¿no? Yo pienso muchas veces en Apple. Pero es que para mí me parece un modelo maravilloso de comunicación, ¿no? Los famosos lanzamientos, el entusiasmo, la capacidad de mover de la gente y la ilusión que le hacía a las personas trabajar para esta organización, para esta empresa. Entonces, ostras, una claridad de objetivos fundamental, básica, simple y llana y comunicada a todos y compartida por todos, ¿verdad? Este tema de los objetivos es muy importante, sobre todo hay que saber hacia dónde se va. Sí. Y luego la claridad, luego voy a volver sobre objetivos, pero quiero hablar sobre la claridad. Sobre la claridad, y hay una cosa que descubrí cuando estuve desactivando artefactos explosivos, que es que el miedo, fíjate, el miedo, la emoción del miedo te da claridad. Correcto. Yo en momentos en los que más miedo tenía, mis decisiones no tenía que pensar, sabía exactamente qué era lo que era mejor en cada momento. O sea, no dudaba en ese momento. Claramente es algo que hay que entrenar. Hay que entrenar, ¿por qué? Porque al final el miedo puede paralizarte, te puede bloquear y te puede hacer que no puedas sacar adelante, ¿no? Pero una vez de que tú entrenas tus procesos, tus procedimientos, tu estructura, cómo tú eres, cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres decidir, está claro que el miedo te da mucha claridad, mucha. Claro, si no tenemos un objetivo, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A qué? Sobre todo también, yo el objetivo a veces lo uno un poco con soñar, ¿no? Con imaginarse, con visualizarse ganando, visualizarse consiguiendo algo, visualizando estando en una situación determinada, y la visualización tiene un poder tremendo, porque hace que ya tu inconsciente y tu parte interna ya está creando cosas diferentes para lo que le has pedido. Entonces, yo creo que unir claridad en ese aspecto y los objetivos para mí es básico. Leía ayer mismo en un artículo en LinkedIn que Jeff Bezos, Amazon, dedica 4 horas semanales de su equipo directivo a imaginar el futuro. No a hacer analíticas, a repasar datos, a ver KPIs, no. 4 horas de sus cerebros pensantes más capacitados dentro de la organización a imaginar futuro, a crear futuro. Ese yo creo que es este punto, ¿no? Resume este punto, claridad de objetivos. Y estoy muy de acuerdo contigo que entrenar ese miedo, incluso hacerte un poquito adicto, ¿verdad? Yo en esto comparto completamente esta sensación. Yo he sido piloto de avionetas y la parte más interesante es que obviamente para tu seguridad entrenas las maniobras de riesgo, ¿no? Tienes que entrar en barrena y poder salir. Tienes que entrenar unos picados, tienes que entrenar... Y a mí me encantaba, hasta un punto que no lo vivía con miedo. Lo vivía con un entusiasmo increíble, porque decía,
bueno, el momento de la pérdida es poco agradable para el estómago, pero decía, es que o sea, sales tan energetizado, tienes una sensación de vencedor, es que te da energía. Te da poder, te da el poder del bueno. Te da energía, sí. El miedo te da energía, te empodera. Te empodera, ese es el punto. Te hace sentir empodera. Muy grande. Cuando alguien se enfrenta a una situación que no está acostumbrado, bueno, por supuesto que puede hacer un role-playing, puede hacer montones de herramientas para enfrentarse. Claro. Pero cuando luego lo hace, es que no hay nada que puedas de verdad igualar a esa sensación. Es como cuando yo hago las dinámicas de alto impacto. Muy bien. ¿Vale? Claro, llevamos a las personas hasta el límite. Claro, a caminar sobre fuego. A caminar sobre fuego, cristales rotos, a determinadas dinámicas. Claro, la persona se enfrenta a un miedo muy ancestral, muy interno, claro, y al final, y ver que no sucede nada y que ha sido capaz, sale empoderado, pero es una sensación. Mira, y eso enlaza con nuestro siguiente punto, motivación y compromiso, porque tú utilizas mucho estas dinámicas para generar este nexo, ¿no? Y esa fuerza y ese empoderar uno a uno, que luego se convierte en compromiso, se convierte en motivación, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso, porque yo creo que hay un poco de magia está claro, sobre todo cuando hablaba yo de estas dinámicas, es el compromiso con uno mismo, ¿vale? Porque al final yo no puedo hacer que alguien haga algo, lo tiene que hacer él. Es su actitud. Esa actitud es un compromiso con él mismo, con los demás, pero lo primero es con él mismo, con su objetivo, con ser mejor, con enfrentarse a esa situación. Y luego la motivación ya tiene una componente de autoconocimiento un poco más importante, el saber un poco, sobre todo qué nos motiva, el por qué hacemos las cosas y el para qué las hacemos. Está claro que la energía interna, que hablaremos luego de eso, de la fuerza vital, pero viene de nosotros, viene de nuestra motivación. Yo suelo decir que hay que venir un poco motivado de casa, ¿vale? Porque si tenemos que motivar a la gente en una empresa o en un equipo, tenemos un problema. Claro. ¿Vale? La gente tiene que saber un poco, que le tiene que gustar hacer lo que hace. Mira, sobre este tema, nosotros desde el método Soma Empresa nos encontramos muchas veces a gente que tiene un programa de toda la vida, que se ha acostumbrado a vivir, ¿verdad?, en su circulito de zona de confort y ya no se mueve, ya no tiene motor interno, ya no. Y entonces, bueno, pues sí, deshacemos la limitación, pero su vida no cambia, porque ya no tiene motor de acción, ¿verdad? Ya hace tiempo que desistió y que lo perdió. Y ahí me gustan más estas técnicas, ¿no? Me aportan mucho cualquier técnica que te vuelva a impulsar. Yo me acuerdo de tu ejercicio de las 3 palabras que te mueven. Qué importante es el lenguaje, qué importante es encontrar qué 3 palabras que te las pones delante y dices, venga, que voy, venga, que voy, aquí estoy yo. O sea, te conectan con la persona que eres y aparece. O sea, de pronto está presente. Sí. La esencia, quién eres y que dice, venga, con esto puedo, ¿no? Este sentirse, empoderarse, sentirse poderoso. Yo sé que lo de poderoso suena un poco raro y lo de poderosa más aún, pero lo cierto es que es la sensación de voy a poder. Sí. Tendré que aprender cosas, tendré que crecer, tendré que enfrentar situaciones complejas, tendré que enfrentar miedos, pero voy a poder y por lo tanto lo intento. Por eso la cultura del esfuerzo, del seguir trabajando, del esforzarse. La cultura del deporte. A mí me encanta esto y bueno, tú y yo estamos siempre diciendo que es maravilloso trabajar con deportistas de élite porque es que son máquinas mentales y físicas, pero mentales. O sea, la capacidad de trabajo, de superar las cosas, de salir rápido de las cosas, de que le quitas un programa y se han ido 7 kilómetros para allá en un momento. Que sus cuerpos desarrollan una velocidad increíble porque están permanentemente buscando el límite para superarlo. Efectivamente. Eso es para mí Soma en acción. Y sobre todo no desisten del fallo o el error. Claro. El otro día con un deportista hablábamos que lo que el deporte nos mueve es el volver a probar. Volver a probar que lo he hecho y lo quiero volver a hacer. Correcto. O volver a probar de que no lo he hecho y quiero que salga. Sí. O sea, esa energía para probar y voy a volver a intentarlo y otra vez y venga, y el no desistir
es algo que el deporte lo ejercita de forma muy natural. Efectivamente, ese motor interior de que que no puedan contigo las situaciones, Sí. Esto lo estoy viendo además ahora en mi hijo, que deportista, porque o le das ese motor o se empieza a apagar. Él necesita la lucha, ¿no? Ir contra algo demostrándose a sí mismo en el camino. Y la verdad es que tenemos que volver a ese lugar, porque yo creo que la sociedad ha fracasado en los últimos tiempos en generar ese entorno. Las nuevas generaciones, demasiada dopamina, demasiado fácil todo. Y esto enlaza con nuestro siguiente tema, que es la toxicidad. ¿Cómo construir relaciones sanas sin toxicidad? Porque estaremos de acuerdo que la ansiedad está presente. Las personas, es que tengo ansiedad en el trabajo. Y yo, pero vamos a ver, ¿operas a corazón abierto? ¿No? De verdad, o sea, hay un momento en la ansiedad, la queja, no sé, la falta de responsabilidad, la falta de la excusa, sí. El es que. Sí. Es que qué. Es que qué. Y la manera en que esto destruye el motor energético del cuerpo. O sea, yo de verdad que lo digo a diario, es que estoy agotado, pero ¿cómo no vas a estarlo? Si te fallas a ti mismo cada día, si cada cosa que te dices que vas a hacer no la haces, si cada cosa que te has comprometido que vas a hacer en tu organización tampoco la haces, si estás intentando escaquear. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Pues eso, pues ¿qué quieres? Poca energía, ¿no? Pues ya te doy excusas yo para que... Entonces, ese fenómeno al final te termina dañando sobre todo a ti mismo, que no vas a tener una vida plena ni vas a tener una fortaleza, ¿no? Pero la toxicidad es que lo contamina todo. Todo. Yo tengo que reconocer que es algo, cuando trato este tema habitualmente en empresas y lo planteo, lo digo desde que todos somos tóxicos. Todos podemos ser tóxicos. Podemos serlo. Y en algún momento de nuestra vida y situaciones, y muchas veces somos tóxicos. Al final viene de lo que está diciendo, ¿no? De la queja, de la justificación, de buscar excusas, de los isis, del pero, del no querer ser responsable de lo que pasa. Yo más que a eso, lo que les digo es decir, perfecto, ya lo somos, no hay problema por ser tóxico. El tema está en que seamos conscientes y nos demos cuenta que lo podemos ser y lo estamos siendo, que nos ayuden los demás y que tengamos un camino para salir de ahí. Claramente la comunicación, como hemos dicho al principio, básica, pues aquí más todavía. Sí. En algo tóxico, lo más importante es que uno saque esa basura a veces emocional, esa basura mental, para que, pues, y que no pase nada, ¿vale? Que pueda volcar esa frustración, esas expectativas, todo lo que esperaba y que no ha cumplido, o su forma de ver o de vivir la situación o el resultado, que lo pueda volcar, ¿vale? Por eso la comunicación es tan importante en esos entornos en los cuales comunícate, que no sea nada personal, ¿vale? Entonces que la gente se pueda comunicar y desde ahí volver a construir. Pero claro, lo más importante es asumir esa responsabilidad, perdonarse, que es un tema ya muy importante ya ahí, y luego ya volver otra vez a... Sí, ese camino sería como detonar la bomba. Sí. Correcto, en entorno controlado, ¿no? Permitir que, tal cual, como buen artificieros, detonar la bomba en entorno controlado. Si te das cuenta, casi siempre, esto el refranero español es muy sabio, pero al final la manzana podrida va a podrir a las demás. Entonces, aíslala, cógela y ve de cara. Yo siempre digo, ve de cara al toro. Y el toro es la persona tóxica que te está toxificando a todo el mundo. Te la sientas y, bueno, ¿qué pasa aquí? Eso es un entorno controlado, a puerta cerrada. Creo que hay que ser también uno a uno, de una manera muy respetuoso. Efectivamente, nada de esto es un comité y vamos a juzgar a nadie. No. Uno a uno, de iguales, con total respeto, a ser posible sin mesas por delante, la comunicación no verbal. Correcto, y ser capaz de decir a ti qué te pasa. Y la mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia, estoy fatal con mi pareja, me estoy separando, tengo un hijo enfermo, ni siquiera es del trabajo, me estoy trayendo al trabajo una toxicidad, porque como somos uno, correcto, como somos uno, entonces realmente, de verdad, y en mi experiencia en Suma Empresa esto ha sido fascinante, apoyar desde la empresa a la persona en lo personal, luego te devuelve a alguien fiel, leal, agradecido, tremendo. Motivado.
Por eso liderándose y liderando. Por eso lo que tú decías, ¿no? Hay que dar un espacio y tiempo a la persona. Hay que saber también los niveles de toxicidad y detectarlos. Yo he entrado en entornos donde la toxicidad estaba ya muy avanzada y la gente estaba acostumbrada. ¿A qué? A que había faltas de desprecio, a que hubiese desdén, a que hubiese aislamiento de personas que no querían ya ni estar, estaban allí pero no querían estar allí. Entonces eso es tóxico. Claro, pues al final hay que transformar eso, hay que sanarlo, hay que apartarlo, volver a sanarlo, hablar con las personas, ver las situaciones y sobre todo una cosa muy importante es establecer espacios de conflicto. Los roces van a existir entre personas siempre. Entonces, establecer un entorno donde se pueda hablar de conflicto, donde se pueda hablar de las diferencias. Oye, esto no me gusta, ya lo reconozco, pero no me gusta, ¿vale? Pero lo tengo que aceptar. Pero lo bueno también es explicarlo y no demostrarlo de otra forma, ¿vale? Entonces, construir un decálogo para esos espacios de conflicto y que se sane desde ahí y que no vaya a unas toxicidades más graves es lo que hace que las empresas sean mucho más sanas. Claro. Mucho más sanas. Mira, yo creo que un indicador, un KPI de toxicidad en una empresa es el número de bajas que hay por ansiedad, por depresión, por gastritis, incluso por accidentes laborales en entornos más complejos, porque nos falta la cabeza. En empresas donde la gente está muy bien no se cogen bajas. Hay un compromiso en el que están, ¿no? Y luego un aspecto, como te digo, de espacio seguro de resolución. A mí me viene a la mente en mi primer puesto de trabajo en Alemania. La verdad, éramos una compañía enorme, 7.000 personas en la central y no sé cuántos, 12.000 en todo el mundo. Y hubo un problema con mi jefa directa y ya te digo, aquello me pareció los juicios de Nuremberg. Yo salí de ahí llorando. Y era teóricamente la parte que iba a hablar de que esta señora era un poco tóxica. Salí llorando porque me pareció ofensivo contra ella, doloroso, poco empático, poco efectivo, no resolvió nada y nos puso a todos en una situación en la que yo nunca hubiera querido estar. Considero que las personas se entienden hablando, considero que lo emocional nunca se tuvo en cuenta y desde luego que no resolvió nada. Entonces, ahí es donde realmente lo que tú dices del espacio no era seguro. La persona estaba puesta en juicio, ¿no? Y nunca arreglas nada así. Al revés, generas una cultura de el próximo que tenga un problema decapitado también. Efectivamente. Entonces eso genera miedo en las personas y no van a resolver ni un solo conflicto más. Por eso se usa la baja como elemento de lucha. De lucha, de resistencia, de penalización. Efectivamente. Como comunicación, elementos de comunicación. Estoy en desacuerdo, pero como no lo puedo decir, me enfermo. Muchas veces la violencia llega por esa falta de comunicación. Correcto. Cuando no me escuchan, cuando no me expreso, por los dos lados. Por supuesto que hay que asumir la violencia como un acto que el cual ya la fuerza no puede ser un elemento de la comunicación. Claro. Pero llega el momento en el cual hay personas o situaciones en las cuales ya solo te pide esa opción, no hay más. Claro. Ahí, mira, en la resolución de conflictos enquistados, que es otro tema que queríamos hablar, ¿no? Es lo que tú dices, en estas situaciones que además, más enquistado y más conflicto que el que tú has vivido en otras etapas de tu vida, ¿verdad? No podemos considerar. La situación cuando ya las partes se polarizan tanto, yo no sé cómo lo ves tú y qué herramientas has utilizado para volver, pero para mí es la vuelta a la persona, porque los grupos son muy manejables, no sé cómo explicarte, no piensan, ¿no? Van a dejarse manipular, pero una persona delante de otra persona devuelve la humanidad, devuelve la conexión. Sí. O sea, yo no sé, ¿no? Nunca he estado en una situación así, pero creo que qué difícil es que tu agresor te agreda cuando le miras a los ojos. Qué difícil es que... ¿no? Hay que volver a esa, como dices tú, a la humanidad. Sí. A la persona. Y al uno a uno y al volver a la dignidad personal y por eso creo que el conflicto es identificar, hay claramente focos, ¿no? Entonces, pues cógete al foco, cógete al líder. También en la toxicidad, ¿no? Y en el conflicto hay un líder. Coge al líder y gira al líder, ¿no? Yo ayer en esa humanidad de la que estamos apelando, hablaba ayer, ponía un ejemplo de cuando los niños, ¿no? Están dos niños jugando, uno se hace daño o le pasa algo, ¿cómo se acercan los niños para ayudar a ese que está sufriendo o le ha pasado algo?
Así es como realmente deberíamos de acercarnos, sobre todo a los demás, cuando están sufriendo emocionalmente, no ya físicamente. Claro, emocionalmente no tenemos esa educación para entender que no pasa nada porque yo sienta miedo. Claro. ¿Vale? No, no hay que sentir miedo. No te sientas triste. No, es que tiene que sentirse triste. Claro. Es que tiene que sentir miedo. Pero el niño está ahí ¿para qué? Para ayudarle. Claro. La ayuda, el acompañamiento, el no sentirse solo. Solo. Entonces se enclistan muchas veces los conflictos porque las personas se encuentran solas, se aíslan de tal forma que luego ya establecen unas barreras que ya luego son insalvables. Insalvables. Entonces yo hay veces, he hecho alguna jornada de conflictos históricos, ¿vale? De conflictos, en empresas que llevan muchos años, hay conflictos que se perpetúan con el paso de los años. Es que hace 15 años sucedió esto y no se resolvió. Pues igual es el momento de por lo menos ponerlo encima de la mesa. Claro. Y además a veces la filosofía empresarial o la cultura empresarial del ir más rápido, conseguir más, que venga, todos nerviosos, todos alterados, todos como pollos sin cabeza, no permite lo que tú dices, como los niños, que alguien se acerque a... Yo ahí tengo una anécdota maravillosa de una persona que vino a mí y quitamos un programa que se llama Necesitar estar nervioso para ser productivo, que además está muy asociado a su entorno profesional. Y empezó a estar muy relajada y viene y me dice, estoy más feliz que en toda mi vida, pero me van a despedir. Digo, ¿por qué te van a despedir? Dice, porque yo creo que no trabajo. Digo, pero vamos a ver, tú llevas expedientes, ¿llevas menos ahora? Y dice, no, llevo más, pero estoy hablando con todo el mundo, me paro con esa que está mal y a tomarme un café. Y digo, madre mía, no solo te van a despedir, te van a ascender, porque es la persona que está cambiando toda la cultura de la empresa, es la persona que está tomándose el minuto que hace que luego esa persona trabaje mucho más eficaz, no cometa errores, no se encuentre mal, no se coja una baja y todo fluya. Entonces a veces perdemos un minuto y ganamos una vida. No nos damos cuenta cómo nos afecta la cultura de la empresa inconscientemente. Tú bien lo sabes a través de Soma, yo también, de cuando vemos con Soma que esos programas están tan instaurados y no pasa nada. Correcto. Y todo el mundo convive con ellos como lo normal, ¿vale? Sí. Pues, y te los vas a llevar a casa además. Y te los llevas a Entonces casa. Elige muy bien que la empresa donde trabajes comparta tus valores porque se van a hacer tuyos. Esto es como compartir lecho, ¿no? Entonces, y lo cierto es que cuando estos valores se han dejado lo humano, antes o después el conflicto... Sí, y como tú dices, enquistado, porque va a estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Y hay políticas que dices, bueno, es que esto está hecho así de siempre, ¿no? O sea, pues se cambia. Yo siempre digo, pues se cambia. Volvemos al paso anterior, pues habrá que ir cambiarlo. Pero un elemento que antes igual no lo he podido decir es que para el tema de los conflictos o para el tema de todas estas cosas sí que establezco la cultura del acuerdo. De cuando se llega a un acuerdo no se vuelve otra vez a cuestionar. Claro. Hay veces que venga ahí otra vez. Compromiso personal y compromiso colectivo. Este era el siguiente punto, precisamente. Es cómo salimos de estos conflictos enquistados, comprometiéndonos con lo que hemos acordado, con el consenso. Haciéndonos responsables, además de lo que hemos acordado. No será 100% mi parte, tampoco será 100% la tuya. Ha formado parte de una negociación, pero nos comprometemos, nos damos la mano y vamos con ello, y crecemos con ello. Esta parte a mí me parece fundamental y eso además tiene un efecto terapéutico en las organizaciones, que es dejo ir el pasado, ya está, he llegado aquí y tiro lo de antes, lo archivo, no voy a volver a sacar esta negociación, como en la vida, no se puede volver a juzgar un caso que ya se juzgó, ¿no? El rencor, se mantiene el rencor. Exacto, el compromiso te va a sacar y la responsabilidad te va a sacar de esto se saca de ahí. La responsabilidad con esa decisión, con ese acuerdo y luego con el compromiso, con el no volver otra vez, sino al final ya hemos acordado esto, no era lo que yo quería. Por eso no permito los ISIS, yo ya lo decía, eso ya lo dije yo, son frases que se escuchan habiendo... Tóxicas. Totalmente tóxicas, efectivamente. Ya sabemos que podíamos haberlo, pues hay mucha gente que no habla y luego dice, ya lo dije yo. No, ¿ya lo dijiste? No. No lo dijiste. Hay gente que no lo dijo, yo ya lo sabía, o ya lo sabía. No, pues haberlo dicho. Claro. O sea, la gente, ¿por qué no la gente cuando ve las cosas, por qué no las dice? Pues no, por la cultura de que no poder de opinar,
de hablar, de que hay que dar oportunidad a que todo el mundo hable. A mí me gusta que todo el mundo hable, que nadie se quede callado. Sí, sí. Además, yo tengo una costumbre desde siempre, desde que empecé a trabajar, que es preguntarle al vedel, que es el que lo sabe todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y una vez tuve que demostrar una cosa y digo, llamen al vedel, pregúntenle a qué hora salgo todas las tardes. Entonces, son los que lo saben todos. Es que efectivamente hay que incluir en esa cultura. Y quería introducir el último punto de esta primera parte, que es, con todo esto, creo que tenemos que llegar a una cima que para mí es fundamental, que es la confianza. ¿Verdad? Esto es como cierra el broche de esta primera parte, la confianza, que es muy inexistente, que no hay un clima de confianza, no hay una lealtad ahora mismo de base en las empresas. Como te decía antes, está todo el mundo mirando afuera. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Obviamente los trabajadores buscando un salto mejor, las organizaciones buscando simplificar las cosas. No hay un espacio de confianza. Creo que nos falta, y aquí pues hay unos aspectos, ¿no? Como humildad, vulnerabilidad, autoconocimiento, propias creencias, conexión. Las claves de la confianza mutua. Creo que nadie es capaz de confiar en quien ni siquiera confía en sí mismo, en quien donde no hay respeto, donde no somos capaces de, ¿verdad? Entonces la confianza creo que es un aspecto que adolecemos de falta de confianza en las organizaciones, y que sin eso no vamos a salir a ganar, nunca, ningún equipo. Imagínate un equipo donde no confían en ellos mismos, no confían en el compañero, no me va a pasar, imposible. Es imposible. A ver, la confianza, si no la tenemos nosotros, no la podemos obtener del exterior. No puedo basar mi confianza en mi resultado, no puedo basar mi confianza en lo que digan los demás o lo que los demás piensen de mí. Está claro que hay que construir desde el autoconocimiento, una confianza con un pilar básico, confiar en quienes somos, ¿vale? Confiar en que lo que estoy viviendo es lo que me ha tocado vivir, y además que lo acepto y lo recibo con gusto, ¿vale? Luego esa confianza que no se basa en la comparación con los demás, yo confío en mí porque soy más grande que tú. No, los demás también tienen que tener su confianza y su potencial, esa humildad, esa vulnerabilidad de saber que podemos fallar, de que no somos perfectos, ni tenemos que ser perfectos. La confianza está en quien yo soy. Luego haré las cosas de una forma, de otra, pero yo me baso en que yo tengo que confiar en mí, porque sí. No puede haber otra razón para confiar en uno mismo. Solo la decisión de decir, sí, yo confío en mí. Y el decírselo, claro, nosotros tenemos muchos programas, ¿vale? Muchos programas sobre la confianza, basados en si me quieren, en mis padres, en mi entorno. En el niño herido, en lo que sea. El niño, fíjate, el abandonado, la justicia, el rechazo, en muchos programas, ¿vale? Sí. De los cuales tenemos que hacernos responsables. Y cambiarlos. Y cambiarlos, y hacer algo con ellos. No podemos avanzar con ellos. No podemos, pero seguir construyendo de que la confianza viene desde dentro, de yo confío en mí, y es algo que te abre las puertas a nuevas posibilidades, al futuro. O sea, si yo confío en mí, la vida me va a traer cosas nuevas a mi vida. Mira, a mí donde más estoy encontrando esta confianza es, nosotros hacemos Soma Empresas con startups. Claro. Y claro, una startup al final es una semilla que tiene que crecer mucho, y puede ser un roble o puede no crecer nada y haber tirado totalmente el tiempo y el dinero, ¿no? Y entonces, hasta los propios que trabajan ahí, que a veces por 2 duros o medio gratis o gratis del todo y dejándose la vida, está ese germen de la confianza, ¿no? Y luego llegan los fondos y los tienes que transmitir esa confianza. Y es muy curioso porque pasan 2 cosas muy interesantes que a mí me han inspirado mucho. La primera, cuando llegan los fondos o quien sea que tenga que invertir dinero, dicen que priorizan mucho si el CEO, si la persona que está delante, el CEO de una empresa de 3 personitas en un garaje, hace deporte.
es atlético, es deportista, porque ya te está diciendo que es una persona que va a aguantar, que tiene resiliencia, que tiene esfuerzo, que va, como tú decías antes, a enfrentarse cada día al fracaso para vencerlo. Entonces, si esta persona se ha entrenado para su cuerpo y se ha entrenado para la vida, te va a dar confianza. Fíjate qué punto más importante, claro. ¿Verdad? Y el segundo punto, que a mí me revolucionó mucho la cabeza y a partir de ahí me quité mi programa de perfeccionismo, es que las startups tienen un lema: si tu primera versión no te avergüenza, llegas tarde. Entonces hacen saltos al vacío, ¿correcto? Lanzan primeras versiones beta que son absolutamente ridículas, pero testan el mercado y tienen una comunicación nivel y no les importa, porque hay una humildad, que el testado te demuestre, que el testaje, el mercado te demuestre que es una mierda lo que has hecho. Que tienes que mejorar. Y que tienes que mejorar. Pero fíjate qué confianza hay que tener uno mismo para lanzar una primera prueba que sabes que es mala, para que te digan todos los fallos, la mejores y entonces sacas la buena. Aquí hablamos de confianza, hablamos de que tienes que inspirar y generar en gente además muy joven un motor donde vean tu visión, porque encima visión en áreas que no existen. Porque una característica de las startups es este gran desarrollo tecnológico en áreas que están colonizando otra realidad, ¿correcto? Entonces, a mí, si hay algo que me maravilla del universo startup, es que ese valor que no encuentro en empresas mucho más grandes a veces, o en empresas muy consolidadas donde hay esta polarización de sí, los jefes allá arriba, otra cultura empresarial mucho más paternalista, mucho más heteropatriarcado, como le quieras llamar, ¿no? De me explotan y yo estoy aquí abajo, ¿no? Es que estos no trabajan. Y aquí es todos con todo, a por todas las bolas. Al principio incluso con los roles sin definir, estás en todo, haces lo que puedes, pero hay confianza. Es el nexo y el pegamento que hace que y empieza a generar un motor. Y entonces esas semillas, y además yo siempre digo, hay startups, mira que veo muchas, hay startups que tienen alma. Y para mí alma es esto, esta base de confianza y algo detrás que sabes que van a funcionar. Porque la confianza crea el espacio seguro. Exacto. Y ahí se puede crecer, la semilla puede crecer. Efectivamente, yo cuando jugaba baloncesto, yo era especialista en tirar triples y había días que no me salían las cosas. Claro. Y que las cosas no salían fácil. Pero mis compañeros me seguían, confiaban en mí. O sea, no me decían, seguían confiando en mí. Y hacían para que yo siguiese confiando en mí y que no dejase de intentarlo. Claro. ¿Vale? Y con todo este tema de la confianza te quiero contar el caso de un jugador que me decía que claro, que es que su entrenador no tenía confianza en él. Digo, bueno, ¿cómo la va a tener si tú no tienes confianza en ti? Y entonces estuvimos trabajando que él sintiese confianza, pero simplemente por él, que él decidió, yo decido tener confianza en mí. En una semana cambió totalmente y pasó de no contar para el entrenador a contar en todo en el campeonato que estaba disputando. O sea, él me dijo, mira, Joseba, no me hubiese imaginado nunca que solo por el hecho de sentir confianza los demás lo pueden percibir. Digo, pues se percibe. Absolutamente. Se percibe. Y es lo que decimos, o sea, volviendo al mismo ejemplo de startup, o sea, todavía no tienes nada, tienes una idea, una idea loca, además, pero si la confianza está ahí, el mundo se abre. ¿Verdad? Entonces, es que ese ejemplo me parece maravilloso, lo cambia todo. Es un tema que yo creo que es la base de los equipos, la base de las personas, un pilar básico en las personas, pero hay que construirlo desde lo que hemos dicho, conocimiento, vulnerabilidad, humildad, motivación, saber un poquitín tus objetivos, todo. Sí. ¿No? Revisar tus propias creencias, revisar tus programas limitantes, revisar tu niño herido, revisar tu conexión contigo mismo. A veces no estás siendo auténtico. Entonces, ¿en quién confías? ¿En el personaje que te has montado? Ese es un personaje. Realmente en quien tienes que confiar es en el ser auténtico que aparece ahí, ¿no? Pero yo creo que este aspecto de la confianza es algo que hay que trabajar de dentro a fuera. De dentro a fuera. Las personas primero, una a una, las organizaciones desde dentro y luego ya al mundo, a los mercados, a transmitir eso, ¿no? Al final, todo quien nos tenga que comprar algo va a ser un voto de confianza, porque hasta que no compres el producto no lo sabes, ¿verdad? Entonces, esa confianza creo que es un aspecto fundamental. En organizaciones, sobre todo grandes, falta muchísimo, y desde luego en todas aquellas que falta, algo básico está torcido. Sí, está claro, pero
Es un concepto y un entrenamiento básico, la confianza, y creo que todo lo que estamos diciendo y todo lo que vamos a decir va a alimentar que esto siga adelante y que siga entrenándose. No hay que dejar de entrenar. O sea, no se puede dejar de entrenar la confianza y cualquier aspecto personal, porque en cualquier momento la vida o las situaciones te hacen que... Además, como tú decías antes, la confianza no tiene que basarse nunca en el resultado exterior, porque ahí ya llega tarde. No, es confío en que lo haré. No en que lo he hecho y eso ya no es confío, eso ya es lo sé. Eso ya lo sé. O sea, yo confío en mis posibilidades, confío en mi equipo, confío en que como empresa, como organización vamos a estar a la altura, confío en que la empresa me va a dar lo que necesito también. Eso es algo que tiene que venir de dentro. Es una forma también hasta de ver la vida. Sí. ¿Vale? Confío en que la vida me va a dar lo mejor para mí y que me va a dar, bueno, los aprendizajes duros o no duros, ¿vale? Porque hay veces que también la vida nos pone cosas duras delante del camino para aprender, ¿vale? Que no todo es fácil y que no todo a veces, bueno, pues... Sí, pero fíjate que creo que la confianza es la energía que necesitas a veces para entender que lo que te viene es un aprendizaje y no un castigo. Porque claro, no se trata de lo que te venga, se trata de cómo tú sales después. O salgo fortalecido o salgo vencido. A veces depende de mi creencia en que voy a... ¿no? Determinas el resultado. Alimenta esa esperanza. Sí, exactamente. Yo creo que este punto es de verdad fundamental. Nos lo vamos a encontrar siempre, antes o después, en todas las personas y en todas las empresas, y en todos los equipos, en todos los Soma empresas, ¿verdad? Y bueno, me parece un punto muy interesante para terminar esta primera parte. Pues sí. Continuamos ahora en unos momentos con la segunda parte.